A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se emite desde los estudios de la Fundación Códigos en Buenos Aires, República Argentina, para toda la cadena ECO, 223 emisoras en 16 países. ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Gran preocupación, sobre todo de las personas que viven obviamente en las ramblas y en las costas, por los desastres y los estragos que ha hecho el mar. Gran preocupación de todos, porque esto quizás es el principio de una manifestación de la naturaleza, no contra nosotros, sino de lo que nosotros hemos hecho. Hemos escuchado versiones de todo tipo, inclusive en Uruguay hubo un programa en el cual habían opiniones de varios meteorólogos y personas idóneas en el tema de medio ambiente, lo cual dejó claro que, por lo menos en Uruguay, estamos muy lejos de entender la gravedad del problema. El programa termina con una de las opiniones de uno de los invitados diciendo que todavía no hay pruebas de que el cambio climático exista. Imagínense si todavía hay personas que piensan que el cambio climático no existe, lo lejos que estamos de tomar conciencia para empezar a tomar acción, para empezar a revertir este problema. Mi opinión personal es que muchas personas repiten lo que escuchan de otras o de medios de comunicación. Mi opinión personal, como les decía, es justamente que hay personas que tienen la oportunidad de hablar a miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de personas y no han investigado a fondo la problemática y simplemente se remiten a repetir lo que han escuchado en los medios o lo que otros medios han publicado o simplemente lo que otras personas, ya sean especialistas o no, han dicho. Es por eso que la primera noticia de hoy, señoras y señores, una noticia que es reciente, es del pasado 27 de octubre, nos habla de un fenómeno que aparentemente va a ocurrir. Y seguidamente vamos a mostrar otra noticia que data exactamente del 23 de septiembre del año 2008, que nos dice algo muy distinto. Solo para que ustedes vean de qué manera los medios pueden decir una cosa y después pueden decir otra, y cuando hay personas que repiten lo que escuchan, justamente pueden estar equivocados y llevar a la equivocación a más personas. Las dos noticias son de la agencia EFE. Vamos ya mismo con Laura Rivero a los titulares de hoy. Adelante, Laura. El cambio climático podría fundir el 3,5% de los depósitos de metano en océanos. Deforestación. En 7 años se perdió una superficie equivalente a la provincia de Jujuy. Un reciente informe del Banco Mundial marca los daños económicos y sociales por la falta de políticas de protección. Las mayores tormentas solares de la historia. El fenómeno no se puede evitar y es posible predecir su llegada a la Tierra y atenuar sus posibles daños. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El cambio climático podría fundir el 3,5% de los depósitos de metano en océanos. Investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra de Granada y la Universidad de Cambridge ha calculado que el 3,5% de los depósitos mundiales de hidrato de metano, ubicados debajo de los mares y océanos, podría empezar a fundirse antes del 2100 debido al cambio climático.
Los resultados de esta investigación realizada a partir de simulaciones se publican en la revista Nature Communications. Según este trabajo, ese porcentaje de los depósitos mundiales de hidrato de metano, equivalente a unos 60.000 millones de toneladas de carbono, comenzarían a fundirse debido al cambio climático y el calentamiento de las aguas oceánicas, un hecho que provocaría que se vertieran a la atmósfera toneladas de este potente gas invernadero. Y bien, amigos, como escucharon, la noticia dice en su título que el cambio climático podría, está hablando de futuro, fundir el 3,5% de los depósitos de metano. Esto por un lado. Además, la noticia deja claro que esto lo han hecho a través de simulaciones, como que en realidad los escapes aún no existen. También la noticia habla de un total de millones de toneladas de carbono que se encuentran debajo de los océanos en forma de hidrato, una cantidad de 60.000 millones de toneladas de carbono. Otro dato que no compartimos, después vamos a estar explicando el porqué. Después la noticia da una breve referencia de cómo se forma el metano, algo que muchas veces lo hemos hablado aquí, pero lo más insólito es lo que dice este científico del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra cuando dice: se debe entender mejor y analizar si existe un riesgo de que estos depósitos puedan fundirse con el cambio climático, lo que dejaría escapar al medio ambiente su metano, que es un potente gas invernadero. Esta declaración deja claro también que esto podría pasar en un futuro. Lo está diciendo Julian Cartwright del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Y bueno, y termina diciendo que de ahí la necesidad de seguir investigando antes de que sea demasiado tarde. Para los oyentes que nunca escucharon hablar del hidrato de metano, vamos a hacer nosotros una breve explicación de lo que significa y de lo que es. El hidrato de metano es como un hielo de color blanco que se encuentra en los fondos submarinos. Lo hemos explicado muchas veces. Se forma bajo 3 condiciones indispensables. La primera es que tiene que haber restos orgánicos en descomposición. La segunda es que tiene que haber un intenso frío. Y la tercera es que tiene que haber más de 50 atmósferas de presión. Estas condiciones se dan justamente a más de 500 metros de profundidad en el mar. Los restos orgánicos, según la ciencia, provienen de los restos fósiles de los animales marinos. Para nosotros hay otro factor que se suma. Luego, el frío obviamente proviene de la poca llegada de energía solar y de las temperaturas lógicas que hay a más de 500 metros de profundidad en el mar. Y las 50 o más atmósferas de presión se deben también a esa profundidad, ya que cada 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera de presión. A 500 metros tenemos 50 atmósferas, a 600 metros 60 y así sucesivamente. Estas 3 condiciones, como decíamos, se dan ahí, a más de 500 metros de profundidad. Si le sumamos a la muerte de los animales marinos la cantidad de restos orgánicos provenientes de nuestras evacuaciones fisiológicas que van al mar, vamos a tener mucho más cantidad de componentes orgánicos en descomposición de lo que la propia naturaleza provee a través de la fauna marina. Quiere decir que hay unos 3.500 millones de toneladas de materia fecal que llegan al mar todos los días, cada uno de los días que vivimos. Y eso se va acumulando, no se disuelve, va llegando al fondo del mar debido a las presiones, se disuelve una parte muy pequeña y lo otro se convierte en hidrato de metano por estas 3 condiciones que decíamos. Ahora bien, la noticia, como decíamos antes, deja entrever, o dice más bien claramente, que los escapes de metano podrían suceder más adelante, que en tal caso se podrían derretir un 3,5% de los 60.000 millones de toneladas que hay. La noticia se titula: millones de toneladas de metano salen a la superficie en el Ártico. Acá está hablando de presente, no de futuro,
y esto es el año 2008. Científicos que viajan a bordo de un barco ruso afirman tener pruebas de que millones de toneladas de metano, un gas 20 veces más potente que el dióxido de carbono, desde el punto de vista del calentamiento atmosférico, está escapando a la atmósfera desde los fondos marinos del Ártico. La noticia sigue diciendo: depósitos masivos de metano encerrado bajo estos fondos marinos suben en forma de grandes burbujas a la superficie, fenómeno que coincide con el calentamiento del Ártico y la desaparición de los bloques de hielo de sus aguas, según informa en exclusiva el diario británico El Independiente. También dice: los depósitos de metano son importantes porque los investigadores creen que su emergencia ha sido responsable en épocas pasadas de rápidos aumentos de temperaturas, cambios climáticos bruscos e incluso de la extinción de muchas especies. Es cierto, la noticia sigue hablando de que en un área de 30 millas cuadradas nada más, este barco ruso logró detectar 250 chimeneas de metano continuamente escapando. Estamos hablando del año 2008 y fíjense en que la otra noticia decía que posiblemente en un futuro, antes del año 2100, esto, que en el año 2008 ya era una realidad, podría suceder. Como les decía, es cierto, la comunidad científica piensa que inclusive la desaparición de los dinosaurios tuvo que ver con un gran escape de metano. En el año 2007 tuvimos 4 reuniones con científicos norteamericanos y en esas reuniones se hablaba justamente de la posibilidad de que el hidrato de metano comenzara a escapar. En aquel momento todavía no escapaba y particularmente un año después, en el año 2008, comienzan los escapes. Obviamente seguimos las conversaciones telefónicamente y uno de los comentarios que me hizo uno de los científicos era justamente que se pensaba esto mismo, ¿no? Que muchas especies podrían haber desaparecido por algún fenómeno similar. La cuestión es que los escapes de metano comenzaron en el año 2008 en el norte, en el Ártico, y en el año 2009 comenzaron en la Antártida. Hay pruebas, hay fotografías, hay videos, hay muchos científicos que lo vieron con sus propios ojos y han escrito sobre el tema, como también Jay Swally, el glaciólogo número 1 de la NASA, en el año 2007, a finales del 2007, previó que probablemente justamente los escapes de metano comenzaran y esto podría llevar a un rápido derretimiento del Ártico debido a la reacción en cadena de este proceso, a lo que normalmente se llama un efecto dominó. Porque el gas de metano, como dice la noticia, es 20 veces más potente, en realidad son 23 veces más potente que el CO2 como agente de recalentamiento global, y esto hace que se caliente más la atmósfera, esto hace que se calienten más las aguas, esto hace que se derrita más rápido el hielo, que se derrita más rápido también el permafrost, que es la capa de sedimentos que está sobre el hidrato de metano en el fondo del mar, y esto hace que haya más escapes de metanos y así sucesivamente seguiría aumentando esto como una justamente reacción en cadena, como decíamos. Por eso, señoras y señores, queríamos mostrar esto, porque la realidad es que cómo puede ser que de una misma agencia de noticias haya una noticia que tiene unos pocos días que dice que en un futuro, antes de 2100, va a comenzar a suceder algo que ya en el año 2008 la misma agencia había publicado que había pruebas contundentes de científicos de que ya estaba sucediendo. Simplemente, señoras y señores, para que ustedes entiendan que no todo lo que escuchamos es cierto, ni todo lo que se habla en los medios es verdad. Y bien, vamos ahora con Laura Rivero, el desarrollo de la segunda noticia de hoy. Noticias. El por qué lo hiciste, noticias. Deforestación. En 7 años se perdió una superficie equivalente a la provincia de Jujuy. Un reciente informe del Banco Mundial marca los daños económicos y sociales por la falta de políticas de protección. Argentina está en el top 10 de los países con mayor ritmo de deforestación del mundo. Según estadísticas de la ONU, en los últimos 25 años se desmontó una superficie equivalente a Entre Ríos. En 7 años, entre 2007 y 2014, se perdieron alrededor de 5 millones de hectáreas, una provincia de Jujuy entera.
el 90% de ella se produjo en las provincias del norte, justamente en el ecosistema del Gran Chaco. En los primeros 8 meses de 2016, en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, se desmontaron 60.188 hectáreas para desarrollos agropecuarios. Es el equivalente a la superficie de 3 ciudades como Buenos Aires, de las cuales una se desmontó en forma ilegal. El daño ambiental le genera al país un costo económico de $40.000 millones. La deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del país al calentamiento global. Las consecuencias de la deforestación son conocidas. En términos sociales, expulsa a las comunidades hacia los cordones urbanos de los pueblos y el mercado de trabajo, que es limitado, no los puede incorporar. Además, la tala del bosque altera el ecosistema, provoca la pérdida de biodiversidad y de la absorción de carbono, que alimentan el gas invernadero, propulsor del calentamiento global. La deforestación aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climático en la Argentina. Señoras y señores, otra noticia importante y que tiene que ver justamente con la República Argentina. Al parecer, según estudios, la deforestación en 7 años hizo que se perdiera en la Argentina una superficie equivalente a la provincia de Jujuy. Fíjense que entre el año 2007 y 2014 se perdieron alrededor de 5 millones de hectáreas de árboles. Increíble, ¿no? El tamaño de la provincia de Jujuy. El 90% de la deforestación se produjo, según dice la noticia, en provincias del norte. Y a pesar de las leyes, señoras y señores, estos seres vivos no fueron protegidos y por lo tanto fueron exterminados. Porque en realidad estos también son seres vivos y también es una exterminación de seres vivos. Y lo peor de todo, que de estos seres vivos dependemos nosotros, dependemos todos los seres humanos también. La noticia dice que el daño ambiental le genera al país un costo económico de $40.000 millones. Y dice algo que es increíble, ¿no? Pero es cierto, que la ley de bosques fue deforestada. Y efectivamente fue así, porque si existe una ley de bosques, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué los gobiernos no hacen que se aplique? ¿Por qué la policía, que son auxiliares de la justicia, no hacen que se aplique? Bueno, la realidad, señoras y señores, es que fueron derribados 5 millones de hectáreas de árboles y es un daño prácticamente irreversible. Hay muchos lugares en donde se hace este trabajo en los cuales no vuelve a crecer la misma especie de árboles. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No solamente estamos terminando con seres vivos, sino que también estamos terminando con máquinas perfectas que purifican el aire y fabrican oxígeno. Son los árboles, señoras y señores, los únicos o las únicas máquinas que conocemos hasta ahora que fabrican oxígeno. El hombre no puede fabricar oxígeno, dependemos de los árboles. Por un lado, los automóviles consumiendo oxígeno a gran velocidad y por otro lado, el hombre cortando también con motores de combustión, como son las motosierras, a los productores de oxígeno. Un daño multiplicado estamos haciéndole al planeta. Seguramente la mayoría de los que escuchan este programa habitualmente no harían una cosa así, no están de acuerdo con esto, pero la realidad es que vamos a tener que ir aunando fuerzas porque si el hombre sigue destruyendo el planeta a este ritmo, realmente nosotros, con nuestros propios ojos, veremos lo peor. Ni siquiera tenemos que pensar en nuestra descendencia. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Y vamos ahora al desarrollo de la tercera noticia de hoy con Laura Rivero. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Las mayores tormentas solares de la historia. El fenómeno no se puede evitar y es posible predecir su llegada a la Tierra y atenuar sus posibles daños. El Sol, como todas las estrellas, tiene ciclos de actividad. El de nuestro astro dura aproximadamente 11 años. La mayor tormenta solar que afectó a la Tierra
ocurrió el 1 de septiembre de 1859. El astrónomo Richard Carrington tenía su observatorio a las afueras de Londres y observaba lo que describió como 2 parches de luz intensamente brillantes y negros. Sin saberlo, había presenciado la mayor erupción solar de la que se tiene constancia. Se prolongó durante 5 minutos, pero en cuestión de horas, su impacto se sentiría por todo el planeta. Un día después, los tripulantes de la embarcación Southern Cross, un veloz clipper de 3 mástiles y 170 pies, que se enfrentaba a un importante temporal frente a las costas de Chile, pensaron que estaban navegando sobre un océano de sangre. Al levantar la vista observaron que todo el cielo estaba bañado de rojo. Se trataba de una aurora austral, un fenómeno nada frecuente en la latitud en la que se encontraba el navío. Además, el fenómeno provocó el fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte. Se vieron intensas cortinas de luz desde Maine hasta Florida. Incluso en Cuba, los capitanes de barco registraron en los cuadernos de bitágora la aparición de luces cobrizas cerca del cenit. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegura que un fenómeno así podría desactivar parte de la energía eléctrica y necesita el esfuerzo de la población. Dictó una orden ejecutiva para que todas las autoridades estén preparadas. Algunos de los efectos serían el daño a satélites de comunicación y apagón de computadoras. Señoras y señores, debido a la cantidad de preguntas de las personas con respecto a las tormentas solares, es que quisimos hacer una breve reseña de los fenómenos climáticos espaciales que ya han ocurrido en este planeta, para que todos puedan entender que son fenómenos naturales. Cuando Obama pide alistarse ante una posible tormenta solar, lo dijimos en programas anteriores, creo que es una decisión muy responsable de parte de él, ya que, si bien no afecta a los seres vivos, puede afectar todo nuestro entorno, puede afectar todos nuestros sistemas. Por eso es que queremos dejar claro que una tormenta solar no afectaría a los seres humanos, ni a los animales, ni a las plantas. Solo afectaría a los sistemas que hemos creado, sistemas eléctricos. Por eso la noticia dice: el presidente de Estados Unidos asegura que un fenómeno así podría desactivar parte de la energía eléctrica y necesita el esfuerzo de la población. Lo que sucede es que evidentemente para una nación como Estados Unidos, quedarse sin energía eléctrica, aunque sea en una parte del territorio, significa que ese territorio queda totalmente vulnerable, ya que los armamentos de defensa dependen de la energía eléctrica, obviamente. Quedarse sin telecomunicaciones también yo creo que es peor hoy por hoy que caiga una bomba atómica. Porque una nación sin comunicaciones y sin energía eléctrica queda totalmente vulnerable. Y esa es la preocupación, no solo de Barack Obama, de muchas naciones europeas, porque hoy por hoy existe la posibilidad. Solo es cuestión de tiempo. Tormentas solares siempre hubo. Antiguamente no pasaba de ver en el cielo una señal de colores. Hoy se complicaría un poco más debido a todos los sistemas eléctricos que tenemos, y más que nada, como decíamos, para una nación como Estados Unidos o otras naciones importantes del mundo, el hecho de que podrían quedar vulnerables ante un ataque enemigo. Y también decíamos en programas anteriores que existe la posibilidad de que se usen lo que se llaman bombas antielectrónicas, que son justamente bombas hechas por el ser humano que emulan justamente lo que es una tormenta solar y desactivan telecomunicaciones y aparatos electrónicos. Por eso es que hay una gran preocupación en el mundo, porque hoy las guerras convencionales pasarían a ser otro tipo de guerras, mucho más avanzadas, en las cuales simplemente una bomba tipo Chang de antielectrónica podría dejar a cualquier nación totalmente vulnerable, y obviamente esto es un gran riesgo para la defensa nacional de ese país. Vuelvo a repetir, las tormentas solares no ocasionan daño a los seres vivos, solamente pueden dejarnos sin internet, sin celulares, sin electricidad por algún tiempo, obviamente sin ascensores, obviamente los hospitales se verían afectados también porque mucha de la maquinaria y aparatos que utilizan en la medicina son eléctricos, obviamente también la seguridad a nivel civil y policial se vería afectada, porque hoy por hoy, como todos sabemos,
se depende muchísimo de la electrónica para la seguridad. Pero sería solo eso. Es importante, obviamente, no es poca cosa, pero queremos dejar claro que sería solo eso y que, bueno, estar preparados para colaborar en ese sentido, como dice Obama, es tener reservas de alimentos en conservas, reservas de agua, por si ocurriera algo así, porque obviamente tampoco habría agua si se corta la energía eléctrica, ya que es bombeada electrónicamente, y es obvio entonces que las necesidades básicas las tenemos que tratar de cubrir de alguna manera. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.